Amigos de Fe y Compañerismo Internacional presentan el programa Respuesta con la doctora Becky Hood. Bienvenidos a su programa Respuesta. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él está haciendo. Hoy quiero declarar Salmo 118, 24, que dice: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios quiere que te goces, Dios quiere que sigas adelante, Él te ama, Él tiene un plan maravilloso para tu vida y Él no quiere que tires la toalla en medio de la adversidad. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios es poderoso. Y hoy, Señor, queremos orar por el pastor White y por aquellos que están pasando por COVID. Que tú seas con nosotros, Señor. Que tú sanes a los enfermos, que libertes a los cautivos. Hoy, Señor, tu unción de sanidad baja sobre toda la gente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si tú estás pasando por alguna situación adversa, llámanos de inmediato. No lo dejes para mañana. Llámanos, te doy los teléfonos, toma nota. 222-477-2660. 222-477-2660. Estamos aquí para servirte. Te amamos. Le damos gracias a Dios por tu vida. Dios es un Dios bueno, maravilloso. Para Él no hay imposibles. Dice la palabra, para el que cree todo le es posible. Dios tiene una palabra para ti. Estamos muy encantados el día de hoy, estamos agradecidos con Dios, pero vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Nos preparamos para nuestro encuentro de matrimonios los días 26, 27 y 28 de mayo en el Hotel Mocambo, Boca del Río, Veracruz. Tendrá un donativo de recuperación. Pide más informes y aparta tu lugar. Llámanos al 222-477-2660. Dios les bendiga a todos en este día. Le habla su hermano y amigo profeta Samuel Valdés. Estamos en un día de victoria. Creemos que este es un día de mucha bendición para todos los que están conectados, para todos los que nos están viendo en esta hora, para todos los que nos están sintonizando. Creemos que hay una palabra del cielo para tu casa, para tu vida, para tu familia. Hemos estado todos estos días compartiendo, dando una palabra de Dios, y creemos que hoy no será la excepción. Creemos que hoy será un día donde Dios hablará a nuestros corazones, donde la palabra de Dios se hará rema en nuestro espíritu, donde la palabra del Señor va a tocar nuestras vidas. Hoy traigo un tema tan importante y lo hemos titulado Corra al diablo del pueblo, porque necesitamos entender que Satanás es nuestro mayor enemigo. Aún la Biblia lo señala como el acusador más grande que nosotros podemos tener. Satanás es el acusador más grande que la iglesia del Señor tiene. La Biblia dice que cuando Job se presentó con sus hijos ante Dios a traer sus ofrendas como costumbre y a levantar sacrificio a Dios, la Biblia dice que allí estaba Satanás. Estaba Satanás, pero luego él lo acusó y trató de levantar acusaciones contra Job y le dijo a Dios: Dios, Él te es fiel porque sencillamente tú le das todo. Pero si tú le quitas todo lo que Él tiene, sencillamente Él te va a negar, Él va a maldecir. Y fue cuando Dios le quitó todo a Job. Pero sencillamente vemos que desde el inicio hasta el final, Satanás siempre ha estado como nuestro acusador. Hoy Dios quiere que te puedas levantar
Y hoy Dios quiere que puedas levantarte con esta palabra que dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice: someteos pues a Dios. Significa que cuando tú te sometes a Dios, cuando tú, ¿cómo nos podemos someter a Dios? Nos sometemos a Dios sencillamente cuando nosotros estamos en integridad con Dios, cuando procuramos estar en santidad con Dios, cuando procuramos ser obediente a Dios. La Biblia dice que Job era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, pero también dice que Job era un hombre apartado del mal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Tenemos que apartarnos de las cosas que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros hacemos esto y comenzamos a caminar en integridad, entonces Satanás, nuestro mayor enemigo, lo que va a tener que hacer es huir de nosotros. Y esto es algo que hoy tenemos. Hoy esta palabra tiene que empoderarte, tiene que empoderar tu casa, tiene que empoderar a tu familia, tiene que empoderar a tus hijos. Esta palabra tiene que levantarte hoy. Tienes que sacar, tienes que correr al diablo del pueblo, de tu casa, de tu familia, de tu hogar, aún de tu vida. Si Satanás ha venido a atacarte, si Satanás ha venido la Biblia dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, pero dice que Jesús vino para que nosotros tengamos vida y lo tengamos en abundancia. Qué tremendo esto, porque aunque el enemigo haya querido venir a matarnos, aunque el enemigo haya querido venir a destruirnos, Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y esto es lo que quiero que hoy puedas entender. Tú tienes poder y tienes autoridad. Tú tienes poder y autoridad para reprender a Satanás de tu casa. Tienes poder y autoridad para reprender a Satanás de tu vida, de tu familia, y sacarlo de tu casa. No puedes permitir que Satanás gobierne tu hogar. No puedes permitir que Satanás gobierne tu nación. No puedes permitir que Satanás gobierne tu ciudad. Tenemos que levantarnos en contra de los desafíos. Tenemos que levantarnos en contra de las artimañas del enemigo. Pero la Biblia nos da una clave de cómo nosotros podemos prepararnos. Y dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14 y 15: manténganse firmes y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Qué dice? Manténganse, ¿qué? Manténganse firmes. Dice, manténganse firmes ¿con qué? Y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Entonces Dios nos insta, Dios nos motiva a mantenernos firmes. Pero ¿cómo yo me puedo mantener firme? ¿Cómo puedo yo mantenerme firme? Y mi firmeza y mi seguridad es en la palabra de Dios. Mi seguridad es en Jesús. Jesús es nuestra roca inconmovible. Jesús es nuestra fuente. Jesús es lo que nos mantiene a nosotros. Jesús es nuestro cimiento. ¿Qué es lo que va a traer un cimiento a tu casa? ¿Qué es lo que va a traer una estabilidad a tu casa? ¿Qué es lo que va a traer una seguridad a tu familia? Es la palabra de Jesús en tu corazón. Cuando tú te mantienes firme en su palabra, cuando tú te mantienes firme en Jesús, nada te podrá mover. Por eso la palabra del Señor dice: ¿en qué nosotros hemos edificado nuestra casa? ¿En qué has edificado tu casa? ¿En qué has edificado tu familia? ¿En qué has edificado tu hogar? ¿Lo has edificado en qué? ¿En la palabra? ¿Lo has edificado en Jesús? Y si lo edificamos en Jesús, estamos edificando nuestra casa sobre la roca.
sobre una roca inconmovible, sobre una roca que nada lo podrá mover. Nada podrá mover tu casa, aunque vengan los vientos, aunque vengan los mares, aunque vengan las olas, aunque vengan todo lo que quiera venir en contra de tu casa. Nada podrá mover tu casa, porque nuestra casa está sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Nuestra casa está en la roca. Hoy Dios quiere que puedas crear y que puedas levantar tu hogar en el conocimiento de la palabra, en el temor de la palabra, que puedas caminar en la palabra del Señor, que puedas tus pasos estar firmes en la palabra. Efesios capítulo 6 dice que tenemos que estar firmes. Dice, manténganse firmes y calzados con la disposición de proclamar el evangelio. Y en otra versión dice, en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 14, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón. Dice, con el cinturón, manténganse firmes con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Dice, si ustedes tienen que mantenerse firmes, ¿con qué? Con el cinturón de la verdad. Entonces, muchos, y esto me causa un poco de risa, porque muchas veces hace muchos años nosotros veíamos a los cristianos y a las personas que iban a la iglesia, y cuando leían esta palabra ellos se ceñían, pero ellos hacían como un acto simbólico, y ellos cubrían su cabeza y colocaban sus manos sobre sus cabezas y sus brazos y sus pies y sus piernas, y ellos pensaban que solamente con este acto simbólico ellos estaban protegidos. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros estamos protegidos cuando caminamos en integridad. Nosotros estamos protegidos cuando caminamos en la verdad. Nosotros estamos protegidos cuando nosotros somos justos. Dice que nosotros tenemos que tener la coraza de la justicia. Entonces, si tú no eres justo, si tú no tienes el cinturón de la verdad, si tú no tienes el escudo de la fe para que puedas contrarrestar las obras del enemigo, entonces no vas a poder vencer las obras del diablo. No bastará solamente con cubrir tu cabeza, tus manos, tus pies y tu cintura y todo tu cuerpo. No bastará hacer ese símbolo, ese acto simbólico, si tú no estás cumpliendo con vivir una vida en santidad. No vas a poder resistir, no vas a poder vencer, no vas a poder salir victorioso de esa prueba. No vas a poder. Hoy Dios quiere que te levantes. Hoy Dios quiere que levantes tu fe, pero que puedas vivir como un verdadero cristiano. Satanás va a huir cuando tú puedes cumplir con los requisitos de un cristiano, y es vivir conforme a la palabra del Señor. No estoy hablando de que seas una persona que seas una persona perfecta, pero que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras falencias, tú puedas levantarte, puedas creer en la palabra, puedas caminar en la palabra, puedas dimensionar en la palabra, pero puedas entender que la coraza, que de nada sirve tú protegerte y orarte en todo tu cuerpo, como hacían muchos hace muchos años, y ellos pensaban que estaban ya protegidos, haciendo un acto simbólico, protegiendo todo su cuerpo, pero no cumplían, pero muchos no eran obedientes, pero muchos no hablaban la verdad, pero muchos no eran justos, pero muchos no vivían en fe. Entonces de nada vale esto si nosotros no cumplimos con la palabra del Señor.
como siempre yo digo a muchas personas a las que les predico, siempre yo les digo, de nada vale que tú sepas teoría si no tienes práctica. La palabra y el reino espiritual no funciona solamente con teoría, funciona con práctica. No solo tienes que predicar, tienes que vivir. No solo tienes que hacer un acto simbólico, tienes que vivir la palabra de Dios en tu vida. Tienes que vivir la palabra del Señor en tu corazón. Así que no te pierdas de nuestra segunda parte, no te muevas, porque en contados segundos vamos a seguir con este tema: corra al diablo del pueblo. Corra al diablo de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones, porque tú tienes poder y autoridad. Nadie se lo imaginó, que el rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Continuamos con este tiempo especial de Dios, del Espíritu Santo, y estamos llevando a cabo un tema muy importante, y es: corra al diablo del pueblo. Es un tema que creo que va a bendecir y está bendiciendo tu casa, mi vida también, y corra al diablo del pueblo. Y estamos hablando de que Satanás, la Biblia dice: resistid al diablo. El libro de Santiago dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú le resistes. Pero ¿cómo podemos resistir al diablo? La Biblia nos enseña que cuando Satanás vino a donde estaba Jesús, y dice, y llegó para tentarlo, Jesús nos dejó una gran enseñanza de cómo resistir a Satanás. Y él no lo hizo con sus palabras humanas, o no lo hizo con sus propias elocuencias, ¿verdad? Sino que él lo hizo a través de la palabra de Dios. Y dijo: escrito está. Y cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es lo que nos da las herramientas para poder contrarrestar las obras del maligno, para poder contrarrestar las fuerzas del enemigo, entonces nosotros comenzamos a empaparnos de ella, ¿sabes? Porque es como cuando te detiene un policía de tránsito, pero si tú no sabes las reglas, si tú no sabes cuáles son tus derechos, pueden hacer violar, y pueden violar tus derechos, pueden violar cuáles son, ¿verdad? Tus derechos y lo que te corresponde a ti como ciudadano. Pero cuando tú desconoces las leyes, cuando tú no sabes cuáles son tus derechos como ciudadano, sencillamente pueden pasar por encima de ti, violando todos tus derechos y lo que a ti te pertenece. Pero cuando tú conoces las leyes, cuando tú te empapas de ellas, entonces tú puedes hacer valer tus derechos y tú puedes decir: no, yo estoy bien ante la ley, o yo estoy correctamente con mis papeles. Y esto es lo que pasa en el mundo espiritual. El mundo espiritual
pasa igual. Si tú desconoces la palabra del Señor, si tú desconoces las leyes espirituales, lo que te corresponde a ti, entonces no vas a poder contrarrestar a Satanás, no vas a poder contrarrestar al enemigo y no lo vas a poder sacar, echar, correr fuera de tu casa, de tu ciudad, de tu familia, de tu matrimonio, de tu hogar. Hoy tienes que levantarte, pero tienes que empaparte de la palabra del Señor. Todo abogado siempre se empapa de las leyes y conoce cada artículo para poder defenderse, pero también para poder defender a otras personas. Y nosotros en esta tierra, la Biblia dice que somos embajadores del reino de los cielos. Tú eres un embajador de Cristo aquí en esta tierra. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que empaparte de la palabra de Dios. Esta palabra es la que a nosotros nos da las herramientas para poder avanzar. Esta palabra es lo que a nosotros nos da las herramientas para poder continuar, para poder defendernos, pero también para darnos autoridad, para darnos poder contra los demonios, para darnos poder contra las potestades, para decirle a Satanás: Satanás, tú tienes que salir de mi casa, de mi vida, de mi familia. No tienes poder y autoridad. Y entonces cuando tú comienzas a empaparte de los artículos espirituales, de los artículos de la palabra, comienzas a levantarte y a creer que algo extraordinario del cielo va a acontecer sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Les decía hace minutos que nosotros no podemos vivir no solamente de apariencia, ni tenemos solamente que vivir de lo que hablamos, sino que tenemos que practicarlo. Tenemos que ser congruente con lo que predicamos. El mundo espiritual obedece, pero solo a las personas que somos congruentes con lo que predicamos. No solamente tenemos que saber la palabra, sino que tenemos que vivirla. No solamente tenemos que saber de teorías, sino que también tenemos que practicar la palabra del Señor. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Dios quiere que puedas levantarte, pero que puedas levantarte como un verdadero hijo de Dios. Que puedas levantarte como una hija del reino, que puedas levantarte y puedas entender la palabra de Dios en tu vida, en tu casa, que puedas entender la palabra de Dios y cómo esto funciona. El mundo espiritual solo obedece cuando tú eres obediente a la palabra del Señor. Hablaba que tienes que vivir de acuerdo a la palabra, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 6, dice que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios y señala muchas cosas como el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y dice la justicia tiene que estar en tu vida, la coraza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aplicar esto a nuestra vida diaria. Tenemos que hablar todos los días, tratar de hablar verdad. No solamente el pecado es el adulterio, es la fornicación. No solamente el pecado es matar, es hurtar. Muchas veces tenemos en poco lo que es la mentira, pero la mentira también es un pecado grave según la palabra. Dice: y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y la Biblia nos insta que tenemos que ponernos la coraza. Tenemos que ponernos el escudo, tenemos que ponernos la armadura del Señor para que nosotros podamos resistir los dardos del enemigo. Pero nos está diciendo mira, el mundo espiritual no funciona con palabreríos. El mundo espiritual no funciona
con cuántas palabras elocuentes tú te sepas. El mundo espiritual no funciona si predicamos bonito o predicamos con un léxico extraordinario. No. El mundo espiritual funciona cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando yo aplico la palabra de Dios en mi vida, en mi familia, estoy creando una armadura contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Estoy creando una armadura contra Satanás. Entonces, cuando Satanás venga a mi casa, cuando Satanás venga a mi vida, cuando el enemigo venga a mi familia, yo voy a tener poder y autoridad para reprenderlo y decirle: te tienes que ir, porque no tienes poder ni autoridad en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mis generaciones. Cuando tú te levantas a creer en la palabra, pero cuando vives conforme a esta palabra, entonces la palabra de Dios se hará luz en tu camino. La Biblia dice que la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. Y cuando tú te levantas y cuando tú confías en Dios, pero cuando tú vives de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, entonces tu vida es una vida de bendición. Es una vida que está blindada contra las fuerzas espirituales de maldad. Dios quiere que hoy te levantes. Dios quiere que hoy levantes tu casa. Dios quiere que hoy levantes tu vida, pero no lo levantes conforme a tu mentalidad. No lo levantas conforme a tus criterios humanos, sino que lo levantas conforme a la palabra del Señor. Lo levantas conforme a la ley de Jehová en tu vida. Tienes que levantarte, levantar tu casa, levantar tu vida, pero conforme a la palabra del Señor, conforme al conocimiento de la palabra de Dios, al temor de la palabra del Señor. Y cuando tú te levantas conforme a esta palabra, Satanás tiene que huir. Satanás no puede tocar tu vida. El mundo espiritual no tiene poder contra ti. Las fuerzas del infierno no prevalecerán, dice la Biblia, contra la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Somos nosotros la iglesia lavada por la sangre del Cordero. Somos esa iglesia que la Biblia dice que Jesús vendrá y va a levantar a la iglesia, a su novia. Entonces nosotros somos esa iglesia lavada por la sangre de Jesús. Hoy te insto que puedas levantarte en santidad, que podamos vivir en santidad. Es la única manera en que vas a poder correr a Satanás de tu ciudad, de tu vida, de tu familia. Es la única manera que vas a poder correr a Satanás de tu hogar, de tu matrimonio. No hay otra manera en que Satanás huya, sino cuando caminamos conforme a la palabra del Señor. Hoy te insto que camines conforme a la palabra de Dios en tu vida. Y no quiero cerrar este tiempo sin antes orar por ti y declarar que vas a levantarte como un hijo, como una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que vas a levantarte como una hija de Dios. Hoy voy a orar por ti. Hoy quiero orar por tu casa, por tu familia, y quiero que puedas extender tu mano hacia acá. Tú que dices: necesito de Dios, necesito levantarme, necesito vivir en fe, necesito vivir en obediencia, necesito hablar verdad, necesito caminar en justicia. Hoy quiero que extiendas tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy bendigo a cada persona, Señor, que los está viendo, que nos está escuchando, que esta palabra
palabra está siendo de bendición a su vida, a su espíritu. Señor, hoy te doy gracias, hoy les bendigo, Señor, hoy declaro favor, declaro la gracia de Dios sobre sus vidas, declaro la presencia de Dios en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús. Señor, que ellos puedan levantarse, que ellos puedan tomar autoridad, que ellos puedan tomar valentía para sacar a Satanás de sus casas, de sus vidas, de sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y recuerda, Dios está contigo y Él te levanta como poderoso gigante. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en tu programa Respuesta. Asiste a nuestras reuniones dominicales 8:30, 10:30 de la mañana y 12:30 del mediodía en la privada 38 Norte, número 1808, Colonia Cristóbal Colón, Puebla, Puebla. Si necesitas oración o ayuda, llámanos al 222-477-2660 o escríbenos al correo amigosdefe@yahoo.com.mx.